Gloria a Dios. De algo muy importante en nuestra vida como cristianos, gloria al Señor. Todos conocemos la palabra del Señor. Hemos leído la palabra 3 veces, ahora la vamos a leer por 4ª vez. Vamos a buscar la palabra en el nombre de Jesús. En el capítulo 3 de 2 de Timoteo, vive Jesús, aleluya. Capítulo 3, versículo 16. Santo. Vive Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vive Jesús. Leemos el 16 y el 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Santo eres mi Jesús. Sí, Jesús. Tenemos, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Padre, gracias te doy por esta porción de tu santa y bendita palabra, tu palabra que es espíritu y es vida, nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Ponemos, Señor, a traer esta introducción, Señor amado, acerca de Padre Eterno, el estudio de la palabra, Padre Celestial, para que así nosotros, Señor, recordemos, Padre Santo, y aprendamos un poquito más, Señor amado, de lo que estamos hablando, Jehová Dios, Señor, y lo que tú has dejado, este tesoro precioso en nuestras manos. Le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Gracias, Gloria al Jesús. Señor. Y Jesús se puede sentar en la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Todas las palabras son importantes. Imagínense un mundo sin palabras. Como no pudiéramos comunicarnos nosotros. Aún los animales tienen palabras a su estilo. Ahora quedó aquí quieto. No. ¿Verdad? Como Dios le dio para que ellos pudieran comunicarse. Tienen palabras. Pajarito tiene su, ¿verdad? Cancioncita, su melodía. Los perros tienen su ladrido, los gatos su maullar, los ratones y ¿verdad? Y así. Yo creo que hasta las hormigas tienen una manera de comunicarse, pero nosotros no la podemos ver. Pero la palabra que Dios nos ha permitido, nos ha capacitado para poder hablar. Y la palabra es importante para poder transmitir ideas, para poder razonar, para poder nosotros comunicar a otra persona nuestros sentimientos, ¿verdad? Lo que nos afecta, lo que nos hace feliz. Le damos gracias a Dios por eso tan bonito que Él nos ha equipado, por lo que nos ha equipado, ¿verdad? De poder hablar, comunicar, expresar, articular palabras, gloria al Señor. Y Él lo hizo porque como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios habla también. Dios habla. Y Dios, en su infinito amor, dejó plasmada su palabra en páginas para que nosotros podamos conocerle, ¿verdad? Y esa es la palabra, eso es lo que tenemos nosotros, esto que está aquí, la palabra de Dios. Amén. La palabra tiene poder. La palabra es una fuente de fortaleza, una fuente de regocijo, es una fuente de esperanza. La palabra es poderosa. Amén. Con la palabra fue hecho todo lo que vemos.
excepto el hombre. Pero aún así, para hacernos a nosotros, Dios tuvo que expresar palabras para decir, hagamos al hombre. Amén. Sí que expresó palabras para hacernos, aunque nos hizo con sus manos. ¿Ven? Y entonces, esa palabra está aquí. Y yo le agradezco a Dios y sé que usted también, tal vez usted no sepa el tesoro, el privilegio tan grande que usted tiene de tener esto. Mucha gente tiene la palabra y no la leen. La llegan a leer cuando se lee en la iglesia, pero su casa no la leen. Cuando tienen una situación es bueno ir a la palabra. Ahí buscamos dirección, ahí Dios nos va a aconsejar, ahí Dios nos va a consolar con una palabra. Amén. ¿Sabe que hay una palabra ahí poderosa para usted? Un ejemplo de ella es una que dice, allá buscarás a los que tienen contienda contigo y no los vas a encontrar. Otro ejemplo, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Verdad? Esta palabra, aunque fueron expresadas a una persona específica, esa palabra es para nosotros también. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. O sea, Dios va a estar conmigo, donde quiera que yo vaya. Yo estaré contigo. Él estará con usted. Y si usted la lee, usted alimenta su fe. Usted adquiere más conocimiento de Dios, más conocimiento de la voluntad del Señor, más conocimiento de quién es Él. Y más importante, quién es usted o quién somos nosotros. Porque dice, la Biblia habla de que la palabra es un espejo donde nosotros tenemos que mirar. Pero hay gente que hace como dice Santiago, como el hombre que mira en un espejo y se va, es su rostro, y se va y se olvidó. Así son muchas personas que la leen y se olvidan lo que dice. Cuando llega el momento para recordar, guarda silencio ante Jehová. Lo que hace es abrir la boca y pelear con otro. ¿Verdad? Si no la leemos se nos olvida, o la leemos se nos olvida, no nos recordamos que la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira, y entonces cuando nos ofenden, entonces en vez de decir la palabra blanda, le salimos con la dura. Pasa todo. Hay que meditarla y remeditarla y pensarla. ¿Verdad? Este es un privilegio tenerla aquí, porque es un consejo para nuestro diario vivir. De eso vamos a hablar, la palabra del Señor. ¿Sabe que esta palabra costó sangre? Literalmente usted exprime, sale sangre de ella, porque costó sangre para preservarla. Mucha gente murieron por ella. Mucha gente murieron defendiéndola para que usted y yo la tengamos hoy. Y a veces la tiramos así. Es una fuente de sabiduría, una fuente rica en conocimiento. Nos ayuda a ser más espirituales. Nos ayuda a ser más espirituales. Muchas personas preguntan, ¿cómo voy a ser espiritual? Ve ahí que te va a ayudar. ¿Acaso lo que dice aquí? Y te va a ayudar. Amén. Y como dije anteriormente, esta palabra
Es un milagro que la podamos tener hoy en día. ¿Sabe cómo nos llegó la palabra? La Biblia, ¿cómo nos llegó a nosotros? Lo que pasó. Mire, mi esposa se llevó la mía, pero aún esta también está media rota. En poquitos años la Biblia que nosotros cargamos se rompe. De hojearla para aquí y para allá. Imagínense que entonces a través de los años que esta palabra pueda ser preservada. Porque los enemigos de Dios no quisieron que esto se existiera. El primer enemigo fue Satanás, que inculcó en la mente de muchos hombres poderosos, soberanos y religiosos también, para tratar de destruirla. Más reciente creo que fue Hitler, Alemania. Esa gente trataron de también quemar las Biblias, destruirlas. Santo Dios. La palabra fue escrita en papiro, en pergamino. Papiro era el tallo de una planta. Imagínense eso. ¿Cómo esto se pudo preservar tanto tiempo? Porque esto fue completado más de 2000 años atrás. ¿Cómo se pudo preservar en tallos de planta? O en cueros de animales. El pergamino eran cueros de animales, donde ellos escribían. Y eso pudo ser preservado, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Vamos a leer aquí una Santo. cosita para que, ¿verdad? Vive Jesús, entendamos. La Biblia que ha llegado hasta nosotros ha conservado su pureza original, es un verdadero milagro. Es una escritura que se completó hace más de 2000 años. Se llevó a cabo en materiales procesados, lo dijimos ahorita. Amén, gloria al Señor. Hoy cuenta con pocos. El original donde se escribió esta palabra, esa lengua ya casi no se habla. Ese lenguaje ya casi no se habla, pocas personas podríamos decir la hablan, como el hebreo. Amén. Vive Jesús. Y esta palabra fue perseguida y trataron muchos hombres de destruirla. Los israelitas, ¿cómo se preservó? A través de copias, se preservaban copias. Los israelitas tenían bajo su custodia el texto bíblico primitivo. Conservaron cuidadosamente los rollos originales y produjeron numerosas copias. A los reyes, por ejemplo, se les mandó recibir para sí un libro, una copia de la ley que estaba a cargo de los sacerdotes, o sea, los levitas. Esto está en Deuteronomio 17. Voy a buscar aquí Deuteronomio 17. Donde nos habla consejo para los reyes, ¿verdad? Fíjense que cuando el pueblo de Israel pasó a obtener las tierras prometidas y ya estaban establecidos, le pidieron a Dios un rey.
porque querían ser como las demás naciones. Ahora te va a leer aquí, en el capítulo 17 de Deuteronomio, donde aquí ya Dios había profetizado, Dios había determinado, ya Dios sabía que esta gente iba a pedir un rey, y mira cómo lo dice aquí, vive Jesús. En el 14, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner a ti extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará, esto tiene que ver, vive Jesús, con, vamos a brincar más adelante ese. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Vamos a leer un poquito. Y lo tendrá consigo y leerá a él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos en obra, para que no se desvíe su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Así que prolongue sus días en el reino y el de sus hijos en medio de Israel. Dios había ordenado que hasta el rey tuviera copia. Había unos hombres especiales llamados escribas. Ellos estaban encargados de hacer copias, los copistas. Estaban encargados de hacer copias de la palabra de Dios. Ellos tenían que volver a escribir, tenían copias. Gracias a eso, esta palabra pudo prolongar su existencia. No se perdió, ¿verdad? Gloria al Señor, a través de los siglos, a través del tiempo, sino que ha asistido a través de todo este maltrato. A muchos israelitas les gustaba leer la palabra de Dios. De ahí que el texto fuera copiado con especial esmero por escribas muy instruidos. Ellos tenían que poner especial atención en la escritura de la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando ellos escribían, ellos lo hacían con una pluma? No una pluma, un bolígrafo de eso, sino una pluma de aves. Y cuando ellos escribían el nombre de Jehová, esa pluma tenían que descartarla y volver a usar otra. Cada vez que escribían el nombre de Jehová, el nombre de Dios, esa había que decomisionarla y volver a usar otra nueva. Y tenían que poner especial atención en la escritura, y no podían hacer borrones. Acuérdate que en aquel tiempo no había whiteout, no había goma para borrar. Si escribían algo y se dañaba, todo ese material había que descartarlo y volver otra vez. No había delete, no había computadora. Imagínense que estaban escribiendo en un pergamino, o estaban escribiendo en un papiro. Ese material ahí había que botarlo, descartado, porque de ahí no se podía hacer borrón. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Esdras, escriba temeroso de Dios, era tenido por un copista hábil en la ley de Moisés, que Jehová le dio de Israel, que había dado. Vive Jesús. Esdras, eso está en Esdras 7, versículo 6. Gloria al Señor. Los masoretas, que se ocuparon de copiar las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, entre los siglos 4 y 10, incluso contaban las letras para evitar errores. Tenían que contar las letras para asegurarse que estaba exacto. No solamente
escribir, sino que tenían que contar. ¿Ustedes se imaginan eso? Un trabajo arduo, un trabajo fuerte, pero era por amor a Dios y para traer la palabra exacta y fiel, sin que hubiera alteraciones, sin que hubiera errores. Vive Jesús, gloria al Señor. Su minuciosidad contribuyó en gran medida a asegurar la fidelidad del texto y a que la Biblia escapara de los desesperados y obstinados intentos de sus enemigos de destruirla. Me puse un pequeñito tema aquí. Los enemigos de Dios han tratado de destruirla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice de esta manera: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. O sea, el hombre, ¿qué pasa como la hierba? ¿Qué pasa con la flor? Es hoy, mañana no, ¿verdad? Así dice. La hierba se seca y la flor se cae. Pero mira, esto está en la palabra, eso está en 1 de Pedro 1, 24. Santo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os hemos anunciado, os es anunciado. O sea, la palabra de Dios no tiene destrucción. Por eso muchos intentaron. Créame que intentaron una y otra vez, una y otra vez. Te va a ver ahora que vamos a leer una y otra vez. Trataron con odio, trataron con toda su fuerza, emplearon miles de gente y trataron de destruirlo. Pero mismo la palabra dice: el hombre perece, el hombre nace, se va y todavía la palabra permanece. ¿Qué dice Jesucristo acerca de esto? ¿Qué dijo él? La tierra pasará, Aunque la tierra, como estábamos leyendo ahorita, que va a ser removida, va a ser destruido todo esto, pero la palabra de Dios va a seguir intacta. La palabra de Dios va a sobrevivir todo esto. ¿Amén? No va a pasar. Y por eso es que el Señor dice que ni una jota, ni una tilde, nada se puede, nada podemos cambiar, nada. Porque la palabra de Dios es exacta, es sacra, es santa. A veces nosotros cometemos el error, fíjense, nosotros hacemos el error cuando estamos leyendo, donde no hay una I, ponemos una I. Y donde está la I, no leemos la I. Cometemos ese error. Yo me he cogido leyendo así. Yo he escuchado a hermanos leyendo así. Cometemos el error. Le quitamos la palabra. Una letra que usted le quita a la palabra, cambia el significado. Una J que usted le quite, cambia el significado. Qué linda palabra. Esa palabra es duradera. Dice aquí: en el año 168 antes de nuestra era, antes de nuestro tiempo, o sea, antes de Jesucristo. El año 168 antes de Jesús, antes que naciera Cristo. El rey sirio Antíoco IV. El rey sirio Antíoco. ¿Te has escuchado alguna vez hablar de Antíoco? Sí. Tú, porque has estado en el instituto, ¿verdad? Mirza también. Ana Elisa, ¿ustedes han escuchado hablar de Antíoco? ¿Por qué no han escuchado de Antíoco? Vamos a leer, voy a decirle un poquito aquí. Pero por causa de ese hombre, eso fue en el periodo de los 400 años de silencio. En el periodo del final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, entre esos dos, en ese espacio de tiempo, el tiempo donde le llaman el tiempo de silencio, porque Dios no habló. No hubo palabra, pero no hubo palabra directamente de Dios. No hubo profeta, no hubo nadie. Dios no habló, no se reveló en 400 años.
hubo silencio de parte de Dios. Qué terrible una nación que estaba acostumbrada a escuchar la voz de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Una nación que Dios... Usted imagínese. Usted le da vida a su hijo, usted procrea un hijo y lo instruye, usted lo cría y llega a cierta edad y que por, no pongamos 400 años, pero 400 días o 400 semanas o 400 meses no se comunique con usted. Usted es loco por escuchar y usted quiere saber. O que su hijo quiera saber de usted, usted no quiere hablarle. Santo. Ese es peor. La criatura quiere saber de su creador. Su creador nada. 400 años no había palabra. La palabra, como dije, es importante. La palabra, como dije anterior, es poder. No hubo palabra por 400 años. ¿Cómo se sentirían esas personas? Dios nos abandonó. Por culpa de nuestro pecado, por culpa de nuestra dureza de corazón, nuestra idolatría. Anyway, durante ese tiempo, pues, se rigió esta nación, ¿verdad? Y este hombre se levantó como si fuera Dios. Este hombre quiso hacer un sacrificio. Este hombre quiso hacer un sacrificio. ¿Sí? No llegó a hacer. Mató una cerda. Un cerdo, un marrano. En el lugar de los sacrificios. En el templo. De ahí fue que salieron, de ahí, o sea, porque entonces se levantó una secta celosa por la religión hebrea, por el judaísmo. Una secta religiosa, celosa de la palabra de Dios, celosa de su identidad como hijos de Dios, como nación de Dios. Y de entre esos, de ahí salieron los fariseos. De ahí. Los saduceos. De ahí. Se me escapa de mi mente ahora Judas Macabeo. Fue un líder bien reconocido en ese tiempo. Judas Macabeo. Lea, es importante esos 400 años de silencio. Es historia, léalo. Busque información. En la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pues entonces este hombre, en el año 168, antes de Jesucristo, el rey sirio Antíoco IV intentó destruir todas las copias de las escrituras hebreas que había en Palestina. Una historia judía comenta: rompieron y quemaron todos los rollos de la ley que encontraron. Todos los rollos de la ley. Saquearon lugares para poder destruirlo. Los oficiales encargados de ejecutar esta orden lo hicieron con impecable rigor, o sea, al pie de la letra. Buscaron y buscaron con odio, con rabia. En ese entonces, poseer un libro sagrado, o sea, una Biblia, una palabra, la palabra de Dios, porque todavía no estaba la Biblia completa, porque era el Antiguo Testamento nada más. Poseer un libro se castigaba con la muerte. El que tuviese, parece como la gente que está en China ahora, en Corea, que tienen una paginita. Recientemente escuché testimonio de un hombre de Corea del Sur que contrabandea Biblia
adentro de Corea del Norte. Él se infiltra a través de las líneas del enemigo para llevar Biblias allá, arriesgando su vida. Todavía hay gente que da su vida por esta palabra. Y nosotros la tiramos por ahí. Nosotros la ponemos aquí. Mire, yo trabajé con musulmanes. Yo trabajé en Nueva York con mis dos jefes inmediatos eran musulmanes. Supervisor y el supervisor eran musulmanes. Y sabe una cosa que me dijo uno de ellos. Dice, nosotros le tenemos más respeto a nuestra palabra de nuestro Dios que ustedes. Porque ustedes se van al baño a leer la Biblia. Es una falta de respeto. Porque ustedes cogen la Biblia y la ponen en el piso. Es una falta de respeto. Porque ustedes cogen la Biblia y se la ponen aquí. Es una falta de respeto. Porque ustedes la cogen y la tiran en vez de ponerle, cuidarla. Es una falta de respeto. Porque ustedes dejan que coja polvo. Y me dio un montón de cosas que hacen los cristianos. Me dijo, nosotros le tenemos más respeto al Corán. Es una realidad. Es una realidad. Y yo lo he visto, todavía yo he visto. He ido a lugares, veo gente que pone la Biblia en el piso. No se lee. Gente se sienta encima de la Biblia. He visto gente sentarse encima de la Biblia. Es la palabra de Dios. Pero es una realidad lo que me dijo. ¿Ok? Alabanza a tu nombre, tu Dios. Aleluya, santo Dios. Entonces, por ser un libro sagrado se castigaba con la muerte. Pese a tales medidas, sobrevivieron copias de las escrituras entre los judíos de Palestina y entre los que vivían en otras partes del mundo. Habían gente, judíos, en otros lugares, tenían sus copias, las guardaban. Tal vez gente se huía del lugar, porque esto ellos lo veneraban, y lo veneran. Y no lo veneran mucho. No hay mucho que aprender de los judíos. Poco tiempo después de que las escrituras griegas cristianas, Nuevo Testamento, quedaron terminadas, ya proliferaron copias de sus cartas, profecías y narraciones históricas inspiradas. El apóstol Juan, por ejemplo, redactó su evangelio en Efeso, cerca de allí. Sin embargo, a centenares de kilómetros de Egipto se encontró una copia, según los expertos, fue hecha menos de 50 años después que él elaboró su relato. O sea, en Efeso y por allá por Egipto, en África, por allá encontraron una copia del Evangelio según San Juan. ¿Para aquel tiempo? La gente en lugares extranjeros. Dicho descubrimiento indicó que los cristianos de países distantes poseían copias de los que entonces eran textos recién inspirados. La amplia difusión de la palabra de Dios también contribuyó a que siguiera viva siglos después de Cristo. Por ejemplo, se dice que al amanecer del día 23 de febrero del año 303, el emperador romano Diocleciano observaba mientras sus soldados derribaban las puertas de las iglesias y quemaban las copias de las escrituras, convencido de que podía eliminar el cristianismo destruyendo sus libros sagrados. Él quería destruir el cristianismo y decía, si no tienen Biblia, no se van a reunir, no van a buscar su Dios, su fe va a ser erradicada. Convencido de que se podía eliminar el cristianismo destruyendo los libros sagrados, decretó el día siguiente la quema pública de Biblias por todo su imperio. No obstante, algunas se salvaron y de estas hicieron reproducciones.
Existen millones de copias del texto completo, de algunas de las cuales son muy antiguas. ¿Cambió el mensaje contenido de los originales durante el proceso del copiado? No. No. Ninguna otra obra de la antigüedad se ha transmitido con tanta exactitud. Las escrituras llegaron hasta nosotros sustancialmente como fueron escritas. La palabra de Dios, la Biblia. Ahora vamos a hablar de unos detalles importantes. La Biblia tiene un tema principal, que es la relación de Dios con el hombre. Ese es el tema principal. La salvación del hombre, la relación de Dios con el hombre. Es un libro con un solo autor. Todo libro tiene que tener autor. Aunque fue escrita por 40 hombres, solamente tiene un autor: Dios. ¿Verdad? Tiene de 66 divisiones. Fue escrita por cerca de 40 escritores en un periodo de 1600 años. ¿Sabe lo que es eso? 1600 años. En un transcurso de 1600 años, 40 hombres escribieron, y todos relacionados a la misma cosa. Porque es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No importa el tiempo que pase, la palabra de Dios va a ser la misma palabra de Dios. Dios va a inspirar. O bueno, Dios inspiró, porque ya no va a haber más palabras inspiradas, porque ¿verdad? Ya la Biblia está completa. Pero Dios inspiró a aquellos hombres para escribir esta palabra. Ya me invito a buscar ahí. Fue escrita por cerca de 40 escritores en un periodo de 1600 años. Para entender la Biblia debemos conocer y entender a su autor. Y a través de la Biblia es que lo vamos a conocer. Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa libros. Significa libros. Las escrituras registran muchas predicciones, algunas de las cuales abundan en detalles. Muchas se han cumplido, otras están por cumplirse, ¿verdad? Su cumplimiento inspira confianza en la autenticidad y el origen divino de la Biblia. Juan 14:29 y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Dios habló profecías, inspiró hombres para que hablaran cosas que en el momento no se sabían, no existían, no se podían entender, pero las hablaron y años después se cumplieron. Otras se cumplieron temprano, pero otras se cumplieron años después, otras que todavía no se han cumplido. Después de 2000 años todavía hay algunas que faltan de cumplirse, pero se han cumplido casi la mayoría. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios inspiró. Esto no fue porque la gente tuvo un deseo de escribir algo, una historia, para embaucar a una gente, embaucar a otros. No porque quisieron inventarse un ser supremo, porque de lo contrario, en 1600 años, 40 hombres de diferentes nacionalidades, en diferentes lugares, escribieron. Entre ellos fueron reyes, entre ellos fueron agrícolas, polleros, o sea que trabajaban con bueyes, gente rica, gente pobre,
escribieron. Y todos con el mismo mensaje central. Y ninguno se contradice. No es que alguien se inventó y después, 100 o 200 años después, alguien dijo, ay, aquel me convenció para que escriba lo mismo. No, eso fue inspiración de parte de Dios. Dios reveló, Dios inspiró. Y la gente escribieron. Aquí dice, Pablo sostenía que él enseñaba no con palabras convenientes de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Gálatas 1, del 11 al 12. Gálatas 1, del 11 al 12. Páginas se pegan, claro, en mi Biblia. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues si yo lo escribí, ni lo aprendí, porque yo ni lo escribí, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Dios la reveló, ella escribió. No fue porque lo inventó. Y para que un hombre que perseguía a Jesús, un hombre que no creía en Jesús, un hombre que quería destruir la fe cristiana, expresarse de esa manera, porque es real. Que un ateo hable de Jesucristo, predique de Jesucristo. Mire, hay gente atea que se han convertido, han conocido a Cristo y han predicado. Todavía los hay. Gente que eran ateos se han convertido porque experimentaron, como Pablo experimentó a Jesucristo. Él creía que eso era una herejía. Hay otros textos bíblicos, ¿verdad? No vamos a entrar en ellos, pero como 1 Corintios 2:13, 1 Corintios 7:40, 1 Tesalonicenses 2:13 y 4:2. Pedro aceptaba que los escritos de Pablo estaban a la par de las escrituras. Y Juan reconocía que su mensaje tenía a Dios como fuente y un ángel como canal. Capítulo Apocalipsis 1, versículo 1. Voy a buscar primero a Pedro. Ya quiero leer aquí algo de 2 de Pedro, capítulo 3, 15, 16, que el hermano estaba leyendo ahorita. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pablo explicó que fue inspiración de Jesucristo. El apóstol Pedro, que era discípulo de Jesús, confirmó que la palabra dicha por Pablo era de Dios. O sea que nosotros tenemos que reconocer que esta palabra es real, que esta palabra es poderosa, que esta palabra es santa, que esta palabra es interesante, esta palabra es importante, es un tesoro para nuestras vidas. Que esta palabra pasó por mucho para que nosotros la podamos tener. Hay que conservarla, hay que darle su debido respeto, hay que darle su debida importancia.
esta palabra usted la compró, la tercera Biblia, a menos que se la hayan regalado, usted la compró. Le costó dinero. Pero eso nada más, dinero. Eso es lo más que le costó dinero. Que usted trabajó, a menos que se lo hayan dado, fue, la compró. ¿Verdad? Pero a otro le costó sangre. A otro le costó castigo, cárcel. Nosotros tal vez no le damos la importancia, pero aquellos sí. Ellos pelearon con uña y diente por ella. Si no porque le costó dinero, póngale importancia, porque hubo gente que sí se la puso en honor a aquellos que dieron su vida para esto. Además, vamos a continuar y vamos a hablar entonces de otras cositas acerca de la palabra del Señor. Nadie tiene pregunta, nadie que